Pues buenos días, buenas tardes, buenas noches. Ya saben que el video después queda grabado para las personas que lo ven después de clase. Digo, repasar o que no pudieron estar en la clase. Vamos a entrar en un área un poquito más, para, ahora sí que a profundidad y sobre todo vamos a ir comprendiendo mucho mejor porque ya les he comentado que un curso de milagros hay partes que no son fáciles de digerir. Y todos estos módulos nos han ido ayudando a ampliar, a conocernos más, y poder estar aquí en este plano terrenal, en la zona de paz, conocernos más. Y en esta parte que vamos a hablar del campo cuántico, ¿cómo se dice? Nuestra vida en el campo cuántico es importantísimo. Vamos a ir paso a paso. Hay varios libros, de hecho, ya subí a la biblioteca, ya subí como cerca de 6, 7 libros nuevos que voy a estar mencionando y, y hoy nada más voy a mencionar dos, pero hay una nueva sección de Joe Dispensa. Tenemos como 4 libros de él, muy buenos, se los recomiendo. Él es un médico y él se ha metido muchísimo en lo que es la espiritualidad, pero como médico ha conectado todo esto y hoy vamos a comprender muchas cosas. Ruego a Dios que se emocionen como yo estoy emocionado, muy expectante con todo lo que vamos a aprender juntos. Y pues bueno, vamos a compartir la pantalla. Para luego es tarde, dicen dicho. Empezamos con la bibliografía sobrenatural de Joe Dispensa y la educación cuántica de Amador Martos. De estos ya están en la biblioteca, ustedes ya lo pueden consultar, pueden checar, ojear, en fin, eh, de estos dos personajes, ¿sí? Entonces, Sobrenatural Joe Dispensa y Educación Cuántica de Amador Martos. Y pues empecemos a recordar esto. La última vez estuvimos hablando de cómo somos y es importante, mis amados, que nosotros vayamos conociéndonos, ¿sí? ¿Qué es lo qué somos? No somos cuerpo-mente, somos, como dice ahí, somos un espíritu encarnado en un cuerpo-mente. Hemos venido a tener una experiencia humana para evolucionar. Y en este plano terrenal donde estamos nosotros, de espacio, tiempo, materia, todo aquí es separación. Todo es separación. Las personas, pues, o sea, tú hablas, ves, observas a la humanidad y pues la gran mayoría ha olvidado que es amor. Por eso hacen lo que hacen, por supuesto. No hay unidad, hay separación, hay manera buscan la manera de hacer daño, en fin. Entonces, esto es lo que hay aquí en este plano y es lo que nosotros estamos aquí para evolucionar, para aumentar nuestra luz, para despertar. Y por supuesto, como hemos hablado del plan del alma, aún el despertar en esta vida que tenemos, todo eso fue planeado para los que hemos despertado, ¿sí? Y hay otros que se resisten a despertar. En cuanto a educación cuántica, que es uno de los libros que mencioné, ese libro está muy interesante, aunque hace mucha cuestión de historia, de cómo ha venido toda esta cuestión de la educación cuántica, los personajes, el lenguaje. Ahí vas a encontrar la frase del místico cuántico, el místico religioso, el místico cuántico, en fin. En la educación cuántica, pues como hemos visto, nosotros aprendimos, tenemos mente, cuerpo, mente y el alma, ¿no? Que es la parte pura. Esta parte no la debemos nosotros de olvidar, la parte pura que está en nosotros, ¿sí? Desde ahí es donde nosotros tenemos que aprender
de ir de adentro hacia adentro, que hoy vamos a aprender cosas interesantes. Y no olvidemos el alma, que es la parte pura. Bien, en la educación cuántica, a la mente, que es donde está la personalidad que tiene que ver con el ego, le llaman ego, ¿ok? Y al cuerpo le llaman existencial. Y al alma, la parte pura, la parte, ahora sí que el espíritu encarnado, el alma, le llaman mental, así le llaman, ¿ok? Entonces, pues vamos a aprender de entrada cómo ven estos conceptos en lo que es educación cuántica, que ya nosotros lo hemos venido manejando en un curso de milagros, cuando hablábamos del ego y todo, y hemos ido aprendiendo paso a paso que estamos en un cuerpo-mente y que hay un alma dentro de nosotros y que esa parte interna pura, todos somos iguales, ¿sí? Aunque el cuerpo-mente, todos somos diferentes, ¿ok? Pero en la parte pura, pues somos amor, somos iguales todos. Entonces, decía yo que en cuanto a la educación cuántica, hay tres niveles del espectro de la conciencia, que es lo que estábamos hablando. La del ego, existe la parte existencial y la mental. Lo puse aquí en la pantalla para que ustedes lo puedan ver y lo puedan, para ver la diferencia, que estamos hablando de lo mismo, de lo que hemos estado ahora sí que llevando durante el curso. Pero para mí, ahora sí yo quería que ustedes vieran cómo en el lenguaje de la educación cuántica, cómo lo manejan, para que ustedes también ya estén preparados en la lectura hay muchísimos libros en esa área, para que vayan conociendo y los vayan conectando. Ah, sí, es esta parte, en fin, ¿no? Que sean bilingües, como dicen. Entonces, en el nivel ego, si ustedes ven en la pantalla, es aquella banda de la conciencia que abarca, dice, nuestro papel, la idea que tenemos de nosotros mismos, nuestra imagen con sus aspectos conscientes e inconscientes, así como la naturaleza analítica y discriminatoria de nuestro intelecto, de nuestra mente. Entonces, si te das cuenta, la parte del ego es lo que nosotros le llamábamos la mente, ¿sí? Bueno, es lo mismo, el ego, la personalidad, el cómo nos proyectamos, cómo nos comunicamos, ¿sí? Esa personalidad, la mente. Bueno, ahora, luego viene el nivel existencial. Estamos hablando de esos tres niveles del espectro de la conciencia. Luego viene el existencial y chequen, observen esto. Dice, incluye la totalidad de nuestro organismo. Entonces, ¿de qué te está hablando? Del cuerpo. Ahí está, cuerpo, nada más que aquí le llaman existencial. Entonces dice, tanto somático como psíquico y por consiguiente, ¿sí? Comprende nuestro sentido básico de la existencia, de nuestro ser, unido a nuestras premisas culturales que en muchos sentidos moldean esta sensación básica de la existencia. Entonces, cuando estamos aquí, vemos el cuerpo, pues existimos, aquí estoy, existo, tengo un cuerpo, está vivo. Y la parte psíquica, la parte biológica, en fin, el cuerpo, aquí está, estamos vivos. Eso le llaman existencial. Nosotros lo hemos conocido como el cuerpo, nada más. Pero pues bueno. Luego viene el nivel mental. No es tanto que diga mente, no, nivel mental. Y dice, es conocido comúnmente como conciencia mística. Y fíjense, dice, y comprende la sensación de ser fundamentalmente uno con el universo. Entonces, estamos hablando que es la parte interna, la parte pura de nosotros, lo que le hemos llamado alma. Aquí le llaman mental en la educación cuántica. Si tú, ahora sí que si estamos hablando de un lenguaje místico, en el lenguaje místico estamos hablando de cuerpo, mente y nuestra alma en el lenguaje místico. Pero ya en el lenguaje cuántico ya no es lo mismo, es el ego y es la parte existencial y la parte que le llaman el nivel mental, ¿ok? Pero estamos hablando
de esos mismos conceptos que se han manejado. Entonces, el resumen de esta parte, para que ustedes vayan viendo que realmente se está hablando de lo mismo, dice, el nivel ego es lo que uno experimenta cuando se siente padre, madre, abogado, ejecutivo, mexicano, americano, chino, japonés, y dice, y asume cualquier otro papel o imagen, ¿sí? Es ese nivel ego. El nivel existencial, dice, es lo que siente bajo la imagen de uno mismo, es decir, la sensación de una existencia orgánica total, la convicción profunda de que uno existe como un sujeto independiente de todas sus experiencias. ¿Sí? El cuerpo, aquí está, la parte que existimos aquí ahorita en este plano. El nivel mental es exactamente lo que uno siente en este mismo momento antes de sentir cualquier cosa, la sensación de ser uno con el cosmos. Y fíjense que esta parte, el tener esa sensación de ser uno con el cosmos, no todos lo pueden llegar a experimentar. En este curso, parte de ese objetivo de lo que vamos a estar aprendiendo, los ejercicios que le vamos a estar dejando para practicar, es precisamente tener y vivir esa sensación de que yo soy uno con el universo, soy uno con esta humanidad en este plano, ¿sí? En la parte del alma, de la parte espiritual, somos uno todos. Y por supuesto que pues, va a ser a través precisamente de lo que es la meditación. Entonces, todo esto, el nivel ego, el nivel existencial unidos, lo que hemos llamado cuerpo-mente, pues van a constituir esa sensación del ser de un individuo que existe, que es independiente, ¿sí? Que tiene diferentes enfoques de acuerdo en dónde se encuentra, en dónde vive, en el occidente, en el oriente, en fin. Entonces, aquí es donde nosotros vamos a ir abriendo un poquito más ya nuestra mente para comprender el cómo lo ven en el oriente, cómo lo ven en el occidente. Entonces, pocas palabras, el propósito, por ejemplo, de las psicoterapias, un psicoterapeuta occidental, es reparar. Buscan reparar el yo individual. Pero el enfoque que tienen los orientales, ¿sí? Lo que están buscando es trascender el yo. Entonces uno busca reparar y el otro busca trascender. Son dos enfoques totalmente diferentes. Entonces, todo esto vamos a aprenderlo porque somos energía, lo hemos hablado, las chakras, va a haber una parte donde vamos a conocer todo eso, porque somos energía. Sí, antes, cuando tenía yo mi mente cerrada, cuando hablábamos de los centros de energía o chakras, pues como a mí me habían educado que todo es del diablo, todo es satánico y todo ya sabes, ¿no? No me atreví a investigar ni a buscar ni saber, pero ahora que he despertado y ahora que experimento lo que es la meditación en diferentes niveles de profundidad, puedo constatar que somos energía. Ya les platicaré en su momento en esta clase de las experiencias que he tenido, esos cambios que me ha llevado en mi vida personal. Eh, Se ha registrado el espectro invisible de energía, una energía vital que rodea el cuerpo humano. Y fíjense, esa energía es capaz de incrementar el propio campo de luz. Recuerden que somos luz, porque nosotros vinimos de nuestra fuente, nuestro creador, Él es luz, Él es amor. Entonces, se ha registrado ese espectro. Claro que hay aparatos especiales para poder ver todo ese movimiento, pero hay personas que tienen lo que es su glándula pineal muy abierta, que puede percibir toda esa información cuántica y traducirla y comprenderla, y puede ver los campos de luz. Y hoy vas a descubrir, o si ya lo sabías, lo vas a confirmar,
¿Por qué razón los niños de 0 a 6 años pueden ver el aura, pueden ver la parte espiritual, la parte cuántica, y otros no? Hoy lo vamos a aprender. O sea, personas mayores de 6 años, ¿no? Entonces, todo esto forma parte de nuestro universo, mis amados. Todo lo que ustedes ven ahí en pantalla, somos energía, eso es parte de nuestro universo. Todo el universo emite luz constantemente. Todo el universo está emitiendo información. Nosotros estamos incluidos, nosotros estamos transmitiendo información. Tan solo cuando estás pensando y estás pensando en alguien y a los minutos esa persona te habla, ay, estaba yo pensando en ti, enviamos información, recibimos información. ¿Sí? Entonces, cuando, cuando una persona, y aquí voy a usar la palabra modo supervivencia, cuando una persona funciona, está viviendo en modo supervivencia, porque hay una situación que altera y bueno, ahorita te vas a dar cuenta todo lo que sucede, ¿sí? Cuando una persona está entonces en modo supervivencia, está soportando una fuerte carga de hormonas, de estrés. Por ejemplo, cuando una persona está viviendo en un constante vida de estrés, está en modo supervivencia. Entonces, eso genera adrenalina y eso, mis amados, absorbe energía de ese campo invisible bueno, aquí en la figura, pues lo vemos así, eh, bien bonito y todo, pero no lo percibimos con nuestros ojos naturales, ¿ok? Pues bueno, esa energía que está en nosotros, cuando estamos en modo supervivencia, ese estado de estrés, que hay una carga fuertísima de hormonas, como les acabo de decir, por ejemplo, la adrenalina, nos absorbe toda esa energía para, ahora sí que, convertirla en compuestos químicos, ¿sí? Y pues eso va a hacer que el campo que rodea nuestro cuerpo baje, baje. Fíjese, todo lo que sucede cuando estamos en un estrés, ese campo baja. ¿Por qué? Porque como estamos en modo supervivencia, absorbe, porque ese campo es energía y lo absorbe para poderlo convertir en cuestiones químicas y porque estamos en modo supervivencia. Entonces, cuanta más luz, más energía y por tanto, pues más fuerza vital. La luz en nosotros es fuerza vital. Por alguna razón, el maestro Yeshua de Nazaret le decía a sus alumnos, brillen, o sea, aumenten su luz, no la apacigüen. Entonces, cuando una persona proyecta poca luz, pues proyecta poca información, entonces la materia se incrementa y emite menos energía vital. Es por eso que una persona que está en modo supervivencia, que significa en un constante estrés, la energía vital baja, baja. Entonces, las células de nuestro cuerpo, las células corporales, ¿sí? Y diversos sistemas que nosotros tenemos, no solo ahora sí, se están comunicando, pero hay una interacción química, ¿sí? Que nosotros también esa comunicación química que hay entre sistemas, entre las células, entre los órganos, todo, hay una comunicación impresionante, ¿sí? Es energía, es luz y la absorbe. Entonces empiezan a transportar todo este sistema que tenemos dentro de nuestro cuerpo, que es un sistema de comunicaciones impresionante. Empiezan a comunicar mensajes, una información, y esa información interna y externa también en el cuerpo, en las células, empiezan a recibir señales, ¿sí? Las células empiezan a recibir señales
y pues bueno, empiezan a haber cambios biológicos. Hemos sabido que el estrés constante baja el sistema inmune. Entonces, ahorita te lo estoy platicando para que te des cuenta la importancia, que ahorita lo vamos a confirmar, la importancia de la meditación, el por qué tenemos que meditar, el apartarnos, el cargar combustible, por decir así, para brillar. Entonces, se ha registrado en personas que han estado en shock, en estrés extremos, cómo su energía baja. Quizás te ha pasado que en un momento de supervivencia, pues te mueves rápido, pero ya una vez que pasó la situación, como que vuelves otra vez y ya no tienes energía, te sientes totalmente agotado, en fin. Por ejemplo, yo cada vez que doy una clase, dreno muchísima energía, muchísima. Quedo súper agotado. Hay clases que me ha pasado donde las personas que están del otro lado de la pantalla, aunque estén lejos cada quien, pero en el espacio cuántico no hay esa distancia como vemos aquí nosotros. Ha habido clases donde absorben mucha energía y sí, sí me agota. Entonces, ya hay otros días que termino muy bien, o sea, sólido, fuerte, en fin. Entonces, hablando de esta energía vital que nuestro cuerpo tiene y que si nosotros no aprendemos a entender cómo nuestro cuerpo se comunica en nuestro interior, nos podemos ir desgastando. Si no aprendemos a meditar, si no tenemos esa costumbre o ese hábito de apartarnos unos minutos y sobre todo cuando sentimos que estamos estresados, ¿sí? A veces los relojes inteligentes te avisan cuando tienes, tu corazón se empieza a acelerar un poquito más y te empieza a avisar, hey, te estás pasando, ¿no? La frecuencia cardíaca que se le llama. Y te das cuenta, esa aceleración, te observas, digo, porque a mí me ha pasado, digo, estoy pensando en una situación, entonces yo mismo digo, tranquilo, tranquilo. Entonces, además del corazón, el sistema nervioso autónomo, ¿sí? Controla otros centros del organismo que son llamados los centros energéticos, ¿sí? Por ejemplo, el que vemos aquí en la pantalla, en la mano derecha, ¿sí? Los centros energéticos que tenemos. Entonces, cada uno de estos centros posee su propia frecuencia, su propia intención, su propia conciencia, sus propias glándulas, hormonas, química interna, su propio cerebro individual, por decirlo así, una mente particular. O sea, cada centro de energía es un mundo. De veras, esto es impresionante. Nosotros tenemos un cerebro. De veras que la creación, el creador, este cuerpo-mente que ha hecho en nosotros, pues es algo perfecto. Y aquí estamos viendo el cerebro, una vista aérea, y vemos en el hemisferio izquierdo lo que está el razonamiento, el lenguaje hablado, el lenguaje escrito, la habilidad científica, la habilidad numérica, el control de la mano derecha. Luego vemos el hemisferio derecho. Y fíjense, el primero que aparece, ¿cuál es? La intuición. Siempre lo hemos dicho, ¿verdad? Aparece un ojo, que es la glándula pineal, que está por ahí escondida. Tenemos la imaginación, tenemos el sentido, ahora sí que artístico, también tenemos el sentido musical y también, dice aquí, tenemos la percepción tridimensional, lo que podemos ver de espacio, tiempo, materia, lo podemos percibir, y el control de la mano izquierda. Este es nuestro cerebro. Este es nuestro cerebro. Así es. Y entre los dos, dice ahí que hay un cuerpo calloso, donde hay una comunicación
entre los dos hemisferios, entre los dos. Uno hablando de las damas, esa parte del cuerpo calloso, las damas tienen mayor actividad en movimiento que nosotros los hombres. Por eso puedes ver a una mujer que puede estar barriendo con una mano, cargando al niño, y luego se acomoda y sigue guisando y sigue hablando por teléfono. O sea, puede hacer 3, 4 cosas al mismo tiempo, porque hay mayor fluidez de comunicación en ese famoso cuerpo calloso, cosa que nosotros no, ¿sí? En el hombre, por ejemplo, nosotros los hombres nada más nos enfocamos en un punto y no más, ¿sí? Así somos, como cuadrados, por decirlo así. Y la mujer es totalmente diferente. Y pues bueno, hay ventajas, hay desventajas, pero gracias a Dios que podemos formar equipo. Ahora, esto es el cerebro. Es impresionante lo que hay dentro aquí en nuestra cabecita. Ahora, fíjense, pongan aquí mucha atención. Aquí vamos a comprender muchas cosas. Aquí vienen las ondas cerebrales y frecuencias, las ondas gamma, beta, alfa, teta y delta. ¿Ok? Todo esto se dan cuenta cómo están las ondas. Y por ejemplo, las ondas gamma que son de 35 a 100 Hz, ¿sí? Que dice, habla rendimiento elevado, ¿sí? Descubierto en meditadores, ¿sí? Comprensión del sentido de la vida. Oh, dice, descubierto en quiénes, meditadores, personas que meditan. Y luego viene ondas beta, estado de conciencia activa con gran concentración, tareas mentales con atención sostenida. ¿Sí? Las ondas beta son de 12 a 35 Hz. Luego vienen las ondas alfa. Todo tiene que ver con las actividades que hagamos. De 8 a 12, fíjense, va bajando, va bajando. Dice estado de vigilia cuando estamos relajados. Puerta de acceso al subconsciente. Cuando estamos relajados ya, fíjense, empezamos a meditar y empezamos a entrar en ese relax. Es la puerta para entrar al subconsciente, entrar dentro de nosotros mismos. Ya esto, como dice el otro, ya viene ya estás preparándote en un campo hipnótico. Luego vienen las ondas teta de 4 a 8 Hz. Dice estado semi-hipnótico entre los 2 a 6 años. Ahora sí que vivimos en esos hertz, en esta frecuencia, y pues dice ahí creencias en el subconsciente, ¿sí? Lo que están las creencias, que son cosas que hemos dado como ciertas, pero están ahí. Y ahí es donde se pueden todas, ahora sí que se pueden ver cuando bajas a ese nivel de hertz. Ahora, todo esto, por supuesto que hay aparatos que te ponen y que pueden medir todas esas frecuencias. Ahora viene aquí de ondas delta de 0,5 a 4 Hz. Estado también semi-hipnótico. Y aquí habla hasta los 2 años vivimos en esta frecuencia. Ustedes han sabido, sobre todo esta de 0,5 hasta 8 Hz, son frecuencias muy bajas. Esas frecuencias bajas es donde se mueven los espíritus. No estoy hablando de espíritus malos, espíritus buenos, los espíritus, ¿sí? Cuando llegan a hablar, cuando llegan a voces o escuchar voces, eso, es en esos niveles de Hertz, bajos. Por eso es que los niños, esa actividad cerebral que tiene el niño que está creciendo, de 2 a 6 años, ustedes han escuchado que yo les he dicho que hay niños que en ese rango de edad de 2 a 6 años pueden recordar su vida anterior, quiénes fueron sus padres, en dónde vivió, o pueden ver el aura de las personas, el color, pueden ver los espíritus, pueden escucharlos. ¿Por qué los escuchan los niños? Porque hay niños que platican con su amigo imaginario que no es tan imaginario, sino es algo que es real, que está ahí, porque su cerebro está en esa frecuencia y puede captar todo lo que hay
en ese espacio cuántico. Por eso los niños pueden ver o escuchar. Y pues ahora sí que, sobre todo los niños chiquitos de 2 años, pues tienen una captación impresionante. A veces puedes ver niños o sea, al decir niños es niño o niña, ¿no? El género no es, que están en su cuna y están fijos mirando un rincón en una esquina de la casa y se sonríen. Digo, pero ¿a quién están viendo? Pero tiene que ver con la frecuencia de su cerebro. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta cómo funciona nuestro cerebro, por eso les estoy compartiendo esto, para que vayamos, no es porque nos vayamos a graduar como médicos o neurociencias, especialistas en neurociencias, no. Estamos viendo lo básico, lo sencillito, ¿sí? Que podamos verlo fácil, comprender, como dicen, con palitos y bolitas, pero que veamos cómo funciona nuestro cerebro en cuanto a los hertz. ¿Y por qué puse todo esto? Porque es importante la meditación. Con la ayuda del cielo, en este curso, vas a, y así ruego que así suceda, vas a abrazar como parte vital de tu vida la meditación. Y vas a saber por qué y qué sucede en tu cuerpo. ¿Ok? Entonces, cuando uno conoce esto, la importancia de meditar y cómo funciona nuestro cerebro, los hertz y todo esto, pues es posible influir en esos centros que hablamos, de esos centros energéticos, de esos centros de nuestro ser, cómo funcionan y que deben de funcionar de manera equilibrada, de manera integrada, ¿sí? Entonces, para eso, nosotros tenemos que empezar a aprender a modificar esas ondas cerebrales. Fíjense lo que estoy diciendo. Si nosotros queremos tener nuestros centros energéticos equilibrados, integrados, tenemos que aprender a modificar las ondas cerebrales con el fin de penetrar en el sistema operativo del subconsciente. Oye, ¿cómo es eso? Tranquilos, poco a poco. Tenemos que ir dando los primeros pasitos. Entonces, la clave radica en sustituir esas ondas cerebrales beta. Ustedes vean que es la segunda, de 12 a 35. Ahora sí que sustituir esas ondas cerebrales beta, las que aparecen cuando el cerebro analiza, ¿sí? Constantemente. Cuando el cerebro está analizando, pues se centra en el mundo exterior, ¿ok? Constantemente, observe lo que estoy diciendo. Como está analizando, observa constantemente el mundo exterior. Entonces, por eso las ondas alfa, las que vienen después, esas se producen cuando nos concentramos en un estado de paz, prestando atención en un mundo interior. Entonces, chequen, ya como que ya empieza a tomar sentido. Entonces, las ondas beta, vamos a repasarlo para que quede más claro. Yo sé que ustedes captan a la primera, pero pues no está por demás. Las ondas cerebrales beta, que es cuando estamos analizando, andamos pensando, estamos checando todo el mundo exterior. Pero las ondas alfa se producen cuando nos encontramos en un estado de paz, prestando atención a nuestro interior. Ahora, si te das cuenta, las ondas alfa, hemos estado hablando en un curso de milagros, que todo lo que viene en este libro es para que aprendamos a vivir en la zona de paz, ver la vida desde la zona de paz, que es la parte pura de nuestro ser. Ya empieza a tomar más sentido, por eso les digo que todo tiene conexión. Por eso todos estos módulos de acompañamiento es para comprender mucho mejor un curso de milagros. Entonces ya vimos las ondas beta, las ondas alfa, y ya cuando nosotros empezamos a ver nuestro mundo interior, nuestra parte interna desde la zona de paz, ¿sí? Es cuando es la puerta, como dice ahí, el acceso al subconsciente.
Entonces, cuando nosotros apaciguamos de forma consciente las ondas cerebrales, estamos en mejores condiciones de programar el sistema nervioso autónomo. Entonces, aquí, bueno, voy a cambiar de figura, pero repasen en los apuntes que les voy a dar. Esto va a ir comprendiendo mejor. Ya les dije en qué nivel de Hertz se mueven los espíritus, ¿sí? Desde del teta al delta. Sobre todo las voces que puedan hablar están más abajo en las ondas delta, ¿sí? Son muy bajas. Entonces, a veces para poder percibir todo ese mundo, pues hay que bajar mucho. Pero pues aquí viene la cuestión de la meditación. La meditación nos ayuda a modificar las ondas cerebrales. También nos ayuda a perfeccionar esa concentración que se requiere. Porque para poder hacer la meditación se requiere mucha concentración. Y les voy a dar algunos tips que a mí me ha funcionado, que a mí me ha ayudado. Y yo respeto a las personas que les gustan la meditación guiada. Está bien, o sea, pero para mí no. Ya yo me distraigo demasiado. Yo necesito, a veces uso música de determinados hertz. Hay música de determinados hertz para la glándula pineal, pero hay momentos en que no quiero nada. Últimamente no he estado usando música, sino silencio total. Y bueno, ahorita les platico mis experiencias, mis patoaventuras en la meditación. Entonces, cuando nosotros aprendemos que la meditación nos ayuda a modificar las ondas cerebrales, ¿sí? Y pues para eso necesitamos una concentración, pues, especial. Entonces, el tiempo suficiente como para lograr efectos, ¿sí? Que se puedan constatar. ¿Cuánto tiempo vas a meditar? El suficiente. 15, 20 minutos, a veces 30 minutos, lo que tú necesites. Entonces ya no, nosotros, cuando aprendemos a meditar, nosotros tenemos genes en nuestro cuerpo, ¿ok? Hay una información genética. Y fíjense lo que voy a decir. Cuando nosotros aprendemos a meditar y empezamos a entrar en esta cuestión cerebral de los hertz, a modificarse, la parte de la expresión genética de nuestro cuerpo se puede transformar, ¿sí? Entonces, una vez que nosotros empezamos a pensar, a actuar y a sentir de manera diferente, los cambios se empiezan a ver y empezamos a cargar nueva información genética. Entonces, las personas, pues, empiezan a darse cuenta que abandonan sus vidas que siempre han llevado, empiezan a abandonar esos estilos de vida, esa manera de pensar, esa manera de actuar, esa manera de sentir, empiezan a cambiar, empiezan a hacer cosas ya diferentes. Entonces, todas esas ideas preconcebidas que estaban ahí acerca de nuestra identidad empiezan a ser transformadas. Una de las cosas que yo decía en el en vivo del sábado, de este sábado, les decía, la oración más la meditación igual a transformación. Si las personas nada más están orando, pero no meditan, la transformación no es profunda, ¿sí? Y es una combinación, la oración y la meditación es una sinergia poderosa para una transformación a nivel genético. Y acuérdense que en los genes hay mucha información que se puede cambiar con nuestros hábitos que empezamos a hacer y pensamientos. El pensamiento es una vibración también, recuerda eso. Entonces, vemos acá, por ejemplo, vemos aquí la meditación, que vamos a hablar de 4 tipos de meditación, que es la meditación en movimiento, sentados, meditación de pie, meditación tendidos. Son 4 tipos y que les voy a pasar videos para que ustedes lo estudien en la semana y puedan ir practicando también. Entonces,
cuando nosotros aquí en la pantalla dice, al hacerlo, se separan de las personas que conocen, estamos hablando de la meditación, de sus posesiones, de las conductas automáticas que definen sus vidas cotidianas, de los lugares a los que suelen ir, empiezan a modificar sus estados internos a través de los 4 tipos de meditación que acabo de mencionar. Dice, cada una de ellas aprendes a convertirte en una persona diferente. Entonces, de acuerdo a la meditación que tú vayas a estar practicando, va a haber una influencia, va a haber áreas que va a estar trabajando en ti. ¿Ok? Todo esto en nuestro cerebro, los neurotransmisores. Es impresionante cuando empezamos a meditar todo lo que sucede en los hertz que ya les expliqué, pero también cuando empezamos a hacer cambios de conducta, cambios de pensamientos, todo lo que se está moviendo de energía, de información dentro de nuestro cerebro, que ni idea tenemos, pero está pasando algo. Y se han hecho pruebas, por eso lo que yo les estoy diciendo es de personas que han meditado con estos aparatos que les ponen y los hertz cómo van cambiando, cómo van cambiando. Entonces, todos estos estudios, los estudios muestran cambios significativos en la expresión génica de las personas. Hay cambios. Entonces, los neurotransmisores que estaba yo hablando hace un momento, las hormonas, los genes, las proteínas y las enzimas se pueden transformar solo gracias al pensamiento. Fíjense nada más. Ya estamos entrando cada vez, vamos a entender muchas cosas, pero el pensamiento. Es decir, todo lo que sucede en nuestro cerebro, neurotransmisores, las hormonas, los genes, las proteínas, las enzimas, todo se puede transformar con el pensamiento. Por eso, cuando meditamos, pues es una educación de veras, de concentración mental. Entonces, ante una situación extrema que nosotros podamos vivir, pues podemos llegar a veces, no sé si te ha pasado que llegas a tener una situación muy extrema, que a veces que es tanto impacto que llegas hasta a temblar de un modo incontrolable, ¿sí? Puede presentarse un dolor por el estrés que estás viviendo en ese momento, una fuerte jaqueca, calambres en el vientre o en el plexo solar, se te tensa el cuello. Has visto personas que andan muy estresados y les duele esta parte del cuello, los hombros, ¿sí? Ahora, según la mente pasa de un pensamiento a otro, y eso hace que la persona entre en un modo supervivencia. Y lo que yo dije hace rato al comienzo, que en un modo supervivencia empieza a jalar de esa luz que hay en nosotros, esa energía que nosotros no vemos, y la jala para transformarla en muchas cuestiones químicas. ¿Ok? Entonces, cuando percibimos la presencia de una circunstancia estresante que nos amenaza, ¿sí? En algún sentido, entonces el sistema nervioso se pone en marcha y el cuerpo moviliza una cantidad enorme de energía en respuesta a ese factor estresante. O sea, todo eso sucede en segundos. Entonces, a nivel fisiológico, el cuerpo dispone al momento de esos recursos que va a necesitar para, ahora sí que para ese peligro inminente, para esa situación que está viviendo. Yo me acuerdo que estaba yo como de 15 años, aproximadamente 16 años, y estaba yo en la iglesia en la tarde, el domingo, y me acordé que yo tenía unos pajaritos que eran como de mi familia, unos canarios, que ellos salían y andaban en mi cama brincando y les ponía yo la jaula al pie de mi cama y ellos solitos se metían a la jaula, en fin. Y, y como que
se me había olvidado que los dejé en el patio y pues no tenía techo y como que iba a llover. Me entré en un estrés tan fuerte, imagínate 16, y me aventé corriendo y estamos hablando de aproximadamente, son como unos 7, 8 kilómetros. Y me aventé corriendo, saqué una energía, aparte estaba yo joven, pero una corriendo porque los pajaritos yo los amaba, eran parte de mi familia, para mí, ¿no? Para que no se fueran a ahogar o morir por la lluvia que iba a llegar. Entonces salió una energía de mí que absorbí y ahorita me acordé, cuando pasa uno una situación estresante, fisiológicamente suceden muchas cosas. Entonces busca energía, energía para poderla convertir en todo lo que se necesita de manera química. Entonces, cuando nosotros estamos pasando un tiempo de estrés por alguna situación, checa qué es lo que está pasando en nuestra mente, hablando del cerebro, todo los neurotransmisores, todos los pensamientos van y vienen, pero esos pensamientos generan vibración, generan muchas cosas. Y vemos ahí a una dama, a un caballero que como que explota, no sé qué hacer, qué está pasando, en fin. Entonces, hay un desgaste mental, emocional y físico. Por eso es que después que pasas el estrés, que ya se resolvió, que ya bajas a un nivel cuando dices, ya no tengo energía, a mí me ha pasado. De hecho, a mí me ha pasado una ocasión, han sido varias, pero me acuerdo de una ocasión que atendí a una persona en terapia y mi energía, esa persona le llaman vampiros energéticos, absorbió mi energía que cuando yo terminé y en esa ocasión pues necesitaba platicar a esa persona y la estuve escuchando y dando consejos y todo, que normalmente las terapias son 60 minutos, se me fueron a 90. Cuando yo terminé, ¿saben lo que hice? Cerré la computadora, la laptop y me acosté. Me acosté media hora. Sí, me acosté, cerré los ojos y a cargarme otra vez. Fue algo impresionante, fue algo que he vivido en estas cuestiones de hablando de la energía, porque somos energía. Entonces, cuando estamos bajo ese estrés, las pupilas se dilatan para que podamos ver mejor, el ritmo cardíaco y la respiración se aceleran para que podamos correr, luchar o escondernos. Por ejemplo, cuando tú estás pensando en una situación que te está estresando y estás pensando y pensando y pensando, entonces tu frecuencia cardíaca empieza a elevarse. ¿Por qué se está elevando? Está bombeando más sangre. ¿Por qué? Porque como tú estás pensando en algo que te está estresando, entonces el cuerpo lo capta, esos pensamientos, la mente, el cerebro lo capta como, hey, necesitamos estar en modo supervivencia, ¿sí? Para correr, luchar, escondernos, en fin. Entonces el organismo empieza también a liberar glucosa al torrente sanguíneo con el fin de que nuestras células dispongan de más energía y la sangre se desplaza de los órganos internos a las extremidades, brazos, piernas, para que podamos movernos con rapidez de ser necesario. Todo eso pasa. Y yo le decía hace un momento, el pensamiento. ¿Te ha pasado que a veces te acuestas y dices, es que me costó trabajo dormir? Pero observa, estuviste pensando, pensando. ¿Qué pasó con tu corazón? Empezó la frecuencia cardíaca a acelerarse, entras en modo supervivencia y ya está listo para salir corriendo a hacer algo, ¿no? Y hay personas que dicen, "No, me tuve que parar y me tuve que hacer otras cosas". Pues sí, porque tu pensamiento se enfocó en esa situación que te estresó, aceleró, en fin, todo lo que les acabo de mencionar de lo que sucede en nuestro cuerpo.
Entonces, a corto plazo, todos los organismos pueden tolerar las condiciones, pues, adversas, pues que luchar, correr, esconderse, huir del que, ahora sí que la persona que nos está estresando o la situación que nos está estresando. Ahora, nosotros estamos diseñados para soportar breves descargas de angustia. Fíjese lo que dije, breves descargas de angustia. Estamos diseñados para eso. Entonces, cuando el peligro ha cesado, el cuerpo se acostumbra a volver a la normalidad en cuestión de horas. Y durante ese tiempo se recuperan los niveles de energía normales y pues retoma también los recursos vitales del cuerpo, todo se empieza a equilibrar otra vez. Pero lleva horas. Comemos para también que se transforme en energía. Eh, por ejemplo, yo cuando termino una clase y después tenemos aquí entre amigos y todo para platicar, en fin, yo termino con mucha hambre, pero un hambre. ¿Por qué? Porque el cuerpo me pide comida, comida, porque necesita energía. Entonces, sin embargo, cuando el factor de estrés no cesa, el cuerpo jamás recupera el equilibrio. Pues, en realidad, pues ningún organismo de la naturaleza soporta vivir en condiciones de emergencia durante largos periodos. Es por eso que una persona que constantemente está en estrés, 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 pues llega el momento que el cuerpo truena. Por eso vamos a comprender mucho lo de las enfermedades. Entonces, nuestro cerebro es grande y los seres humanos poseemos la capacidad de cavilar sobre nuestros problemas, de revivir situaciones del pasado e incluso, ¿sí? Prever alguna catástrofe futuro, porque hay personas que se adelantan al futuro y ya están estresados porque están piense y piense en esa es ansiedad. Entonces, todo esto, ¿qué va a pasar? Pues va a desencadenar en cascada reacciones químicas, todo relacionado con el estrés. La ansiedad, la angustia del momento, la ansiedad por el futuro, todo es químico, todo es químico. Entonces, no basta con recordar un episodio perturbador que tuvimos en el ayer o tratar de controlar el mañana, que es impredecible. Hoy estamos, mañana no sabemos. Entonces, todo esto provoca, si estás en el pasado o estás mirando el futuro y eso te da ansiedad, todo eso trae desequilibrios fisiológicos en el cerebro y en el organismo. Entonces, esto va a empezar a tomar más sentido para nosotros por todos los problemas que acarrean en nuestro cuerpo. Quiero contarte una historia de hace muchos años que me tocó ver como terapeuta. Es una historia de una mujer que estoy hablando de hace 20 años que pasó esto, de una mujer que perdió a su hijo de 3 años, que el niño, ella no se dio cuenta y una pecera de esos de transporte, pero no era un camión grande, era más pequeño, que esos que les caben, ¿qué será? 50 personas, yo creo menos, como 30. Y se echó de reversa y no vio a este pequeño. La fotografía que ven ahí no es la persona, esto es nada más para que vayan ustedes viendo la historia. Y lamentablemente el chofer pues no vio que estaba el niño ahí, lo atropelló y el niño murió ahí. ¿Okay? Ah, era su hijo de una joven, que esto se transformó en cuestiones epilépticas muy fuertes. Y, y aparte todavía el pasado que ella traía, pues ahora sí que reforzó toda la cuestión de esa parte epiléptica. Imagínate una madre joven de aproximadamente 25 años
pierde su único hijo, una madre soltera, pierde su compañerito. Fue impresionante lo que ella vivió. Y algo que en el cerebro empezó a reflejar, porque no lo superó tan fácil, empezó a reflejar de lo que decía yo, esos ataques epilépticos. Y en el árbol transgeneracional, que ella ahora lo entiendo, en aquel tiempo, hace 20 años, no sabía lo que ahora, en este despertar, gracias a Dios comprendo, venían situaciones muy fuertes de suicidio, que ya hubo una situación así. Entonces, todo eso trajo cargas emocionales muy fuertes que se reflejaron en las epilepsias. Estuvimos trabajando bastante tiempo, aproximadamente los primeros 6 meses. Estuvimos trabajando en dónde? En el área de cambiar la manera de pensar, de ver. Como decíamos, que las psicoterapias pues buscan reparar. Ahora lo que estamos aprendiendo nosotros es trascender, ir más a fondo, ¿ok? Entonces, cuando una persona revive mentalmente la parte traumática de ese suceso a diario, que lo está trayendo a su mente a diario, una y otra vez, pues esa persona no se da cuenta que su cuerpo desconoce la diferencia entre el acontecimiento original que ha provocado esa reacción de estrés, ¿sí? Y el recuerdo que tiene la señora que está recordando y recordando, y que son las mismas emociones de esa experiencia real que tuvo, de esa pérdida. Entonces el cerebro pues no distingue si está pasando en ese momento o ya pasó. ¿Por qué? Porque es el pensamiento, la emoción. Entonces el cerebro piensa que pues es nuevo el asunto. No piensa si es del pasado ni nada. Entonces, en cada ocasión que la persona está pensando o está atascado en ese pensamiento, pues las sustancias nocivas, químicas, pues empiezan a inundar ese cerebro, el cuerpo, y empieza a traer desastres que se repiten una y otra vez, que en el caso que te estoy platicando era la epilepsia. La mente no deja de registrar el suceso en la memoria, o sea, el cuerpo puede experimentar esos agresivos procesos que está viviendo, esos procesos químicos internos. Y imagínate cuántas veces al día puede estar pensando en lo mismo, cuántas veces al día están esas descargas de energía, esas descargas químicas, que llega el momento que, ¡pum!, en este caso, la epilepsia. Puede haber otras enfermedades. Entonces, al recordar la experiencia repetidamente, esa persona está encadenando su cerebro y el cuerpo al pasado, sin darse cuenta. Entonces, cuando una persona está constantemente en ese pensamiento de ese trauma, de esa situación, que en el caso estamos hablando de una pérdida, y está constantemente el pensamiento, emoción en esa situación, entonces lo único que la persona hace es poner cadenas, por decirlo así, de manera metafórica. Está encadenando a su cerebro y su cuerpo al pasado. Entonces las emociones son consecuencias o respuestas químicas de las experiencias pasadas. Muchas personas pueden estar enfermas hoy en día por todas las experiencias pasadas que han vivido, ¿ok? Por todo lo que sus vidas han pasado, pero que se han quedado atascados en el pasado. Entonces, todas esas emociones que están en el pasado, pues traen respuestas químicas al cuerpo. Y las personas que puedan tener una enfermedad hoy y que dicen, es que tengo tiempo con esta enfermedad, tengo tiempo, y no sé por qué, es porque sigue en el pasado con alguna situación.
y encadenó su cerebro y su cuerpo al pasado. Entonces, según nuestros sentidos, registran esta información procedente del entorno, de grupos de neuronas, se empiezan a organizar en estas redes que hay en nuestro cuerpo, ¿sí? Por eso, cuando lleguemos al tema que vamos a tener en su momento en una de las clases de los centros energéticos, va a empezar a tomar más sentido todo esto. Y estoy seguro que ustedes van a empezar a ver cambios en su salud, en su cuerpo. Entonces, hay una red dentro de nosotros. Entonces, el cerebro fabrica un compuesto químico que viaja por todo el cuerpo y ese compuesto químico es la emoción. La emoción es un compuesto químico. Y sientes. Entonces, recordamos mejor los acontecimientos cuando evocamos esa situación, cuando nos sentimos que lo estamos experimentando. O sea, cuando tú recuerdas algo del pasado, haz de cuenta que lo estás viviendo otra vez. Y recuerda que el cerebro no sabe si es del pasado, si está, para él está pasando ya ahorita. Entonces, cuanto más alto sea estés con esa parte emocional de un suceso, sea positivo o sea negativo, porque no nada más son sucesos malos, o sea, sucesos así, que te están dañando, es algo negativo. eh, hay un cambio, hay un cambio en ti energéticamente, pero también en la parte química interna, interna. Ya hemos hablado de las hormonas de la alegría, de la felicidad, por eso hablaba de las emociones positivas, de las dopaminas y cosas así, que nos ayudan, en fin, pero las partes negativas, esas no ayudan, esas dañan y dañan órganos, dañan sistemas. Entonces, cuando nosotros empezamos a hacer cambios ya en nuestra manera de pensar y empezamos a cambiar también las ondas cerebrales, como hablábamos de la meditación, pues empezamos a reparar esos cambios internos. Y es significativo, el cerebro presta atención a ese agente que está trabajando en nosotros, que es la meditación, por supuesto. Entonces, cuando nosotros aprendemos esto y empezamos a aplicarlo en nuestra vida diaria, por supuesto que va a haber reflejos en tu cuerpo, en esa química. Yo pregunto, ¿qué es lo que te ha estado estresando? ¿Qué es lo que te ha estado patinando y patinando y está dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y cada vez que estás pensando en eso y como que no encuentras solución? Cuando no encuentres solución, el consejo que yo te doy es, conéctate al cielo, habla con el Creador, platícale la situación, busca una respuesta, medita. Yo te aseguro que en esa meditación va a haber algo. Luego, en la noche, cuando vayas a dormir igual, encomiéndate. Y si puedes meditar unos 10 minutos antes de dormir, puedes hacer una pregunta al Creador, pero que esa pregunta también va a ir a tu interior, porque la respuesta está dentro de ti. Yo te aseguro que en un sueño vas a encontrar respuesta. A mí me ha pasado que he encontrado respuestas. Entonces, todo esto, pues estos cambios empiezan a suceder en todos estos circuitos neuronales, ¿sí? Y pues empieza a manifestarse en nuestro cuerpo. Entonces, cuando estamos hablando ya para ir cerrando la clase de acontecimientos traumáticos, pueden traer una nueva identidad en la persona si no cambia, ¿sí? En cuanto a cambiar la manera de pensar. Una nueva identidad, ¿por qué hablo de eso? Porque se enfoca en lo negativo y eso lo hace ser diferente. Ahora, eh, cuando te preguntas por qué se sentía
tan mal una persona, hablando del caso de que les hablé de la historia, ¿sí? Cuando le preguntaban a esta persona por qué se sentía tan mal. Oye, ¿por qué te sientes tan mal? ¿Cómo estás? Y empieza a contar la historia. No, pues es que mira que mi hijo. Entonces, en cada ocasión que revive el dolor, la angustia y el sufrimiento, una y otra vez, una y otra vez, está activando los mismos circuitos del cerebro y del cuerpo, ¿sí? Que están todavía conectados con ese pasado. Entonces, la persona, pues te vas a dar cuenta que todavía está en ese pasado, porque cuando una persona está llore y llore y llore por una situación, todavía no ha sanado, ¿sí? Entonces esa persona va a pensar, va a actuar, va a sentir a diario lo que sucedió en el pasado, como si hubiera pasado hoy, porque no ha salido de allá. Y por supuesto, todo esto está afectando. La historia que yo te platico de esta dama, de esta joven, trabajamos en ir cambiando su manera de pensar. Yo lo que usaba hace 20 años eran cassettes de mis enseñanzas, de aquellos tiempos. Siempre he grabado, siempre he grabado. Y yo sabía, todos y hasta hoy tengo todavía ahí CDs guardados, tengo una caja de CDs que tengo de enseñanzas de hace 30 años, de hace 20. Y, y yo sabía, eran como medicinas, yo sabía para qué usar este cassette o CD después para diferentes casos. Tenía yo sobre heridas emocionales, sobre la sanidad del interior y no sé cuánto, y de varios tenía, y del subconsciente. Entonces tenía yo ciertas enseñanzas donde yo podía ayudar a las personas, pero ¿qué es lo que hacía? Ir cambiando, ayudarles. Yo no lo hacía, les daba las herramientas para ir cambiando su manera de pensar y ayudarles a que no se quedaran estancados en ese pasado, sino que pudieran salir y cortar y seguir la vida, y que si en algún momento le llegan a preguntar cómo estás o algo, pueda decir estoy bien, pero ya se va a dar cuenta que ya no está llorando, y ya lo dice fortalecida, porque todo tiene que ver con el pensamiento, como lo vimos al principio. Entonces, aquellas personas que están experimentando un shock por un trauma, una situación como en el caso que vimos de este ejemplo, si no lo superan, si no aprenden a salir ahí modificando su manera de pensar, y acuérdense que la meditación ayuda en eso, simplemente están mandando cargas negativas al cuerpo que se pueden manifestar en diferentes enfermedades. Y en el caso de ella fue la epilepsia, pero quiero decirles que después de 6 meses, a los 3 meses, ella tenía manifestaciones epilépticas. Ahorita estoy haciendo memoria, aproximadamente 4 o 5 a veces le pasaba en el día. Era muy fuerte el asunto. Fue bajando a 4. Cuando ya llevábamos 6 meses, llevaba 3. Después de un año, le daba una, le llaman ataque epiléptico, a la semana, ya no diarios, a la semana. Entonces sí, sí hubo un cambio, gracias al cielo, que pues, ahora sí que intervino también. ¿Por qué? Porque pues yo usaba principios espirituales para ayudarle a cambiar su manera de pensar. Y pues bueno, como ya les dije, cuando una persona está recordando constantemente un acontecimiento o está pensando constantemente en una situación que no le encuentra ni pies ni cabeza y no sabe qué hacer, ¿sí? Acuérdate, la adrenalina se sube y otras hormonas, el estrés está todo lo que da, y el cuerpo y el cerebro empiezan a descargar energía, y pues bueno, y eso empieza a traer un desequilibrio. Y la situación no termina ahí. La situación es que estas personas que tienen todas estas descargas de energía, de hormonas y todo,
pueden llegar a volverse adictos a esas descargas, ¿sí? Si no cambian su manera de pensar, si no buscan la manera de conectar con su alma, ¿sí? Se pueden volver adictas a esas descargas de esos compuestos químicos, ¿sí? Entonces, estas personas recurren a las personas o a las circunstancias que les rodean para reforzar esa adicción, esa emoción, ¿sí? Para volverla a activar. Entonces, todo esto, pues, de alguna manera, pues trae consecuencias de una adicción a, a lo que son estas descargas energéticas. Pues bueno, esta es la primer clase de, de lo que es este mundo cuántico y la conexión de nuestro cuerpo con este mundo, con este campo cuántico de energía. Y vamos a ir aprendiendo más cosas, más cosas. La bibliografía, ahí ya se las puse, ¿sí? Ya está en la biblioteca, y que agregué como cerca de 7 libros nuevos. Ustedes se van a dar cuenta si ustedes visitan constantemente. Los libros de este curso están ahí ya, hay más que están relacionados con el curso, pero no los quiero meter tantos libros, sino poco a poco, poco a poco. Entonces, ir conociendo esto. Esta es la primera clase para que se den cuenta el mundo que hay dentro de nosotros, para que se den cuenta cómo podemos cambiar, ahora sí que ir modificando estas ondas cerebrales a través de la meditación, bajar, poder percibir más de esa parte espiritual o de la parte cuántica, que estoy usando el lenguaje científico. Y pues bueno, bienvenido a este curso. Estoy seguro que vas a comprender muchísimas cosas y por supuesto vas a comprender mucho mejor cuando el tema de la enfermedad que se maneja en un curso de milagros. Todo tiene que ver aquí en nuestra mente. Pues hasta aquí llega esta, esta primera clase de este módulo de, del campo cuántico y nosotros.